Bien, entonces yo les decía, cuando nace esta terapia nace específicamente para el trastorno límite de la personalidad y como toda terapia estructurada y como toda terapia manualizada tenía un objetivo principal, ¿m? Menos light que lo que acabo de comentar, que es disminuir la conducta autolesiva y el riesgo suicida. En paralelo va la terapia dialéctico-conductual, cuyo objetivo es principalmente el mismo, y también la terapia de esquemas. Entonces, hay muchos puntos en común entre los 3 o 4 abordajes con base empírica sólida para em, reducir este problema tan serio, que es la autolesión, la impulsividad y el riesgo suicida. Hay diferencias en cuanto a alguna técnica, hay diferencias en cuanto a algunas teorizaciones acerca de las causaciones o de la etiología del problema y del modelo teórico de base, pero si nos centramos en lo que realmente nos interesa, que es la clínica y las habilidades que debemos desarrollar como psicoterapeutas y las herramientas que tenemos que adquirir para hacer las intervenciones, lo que vamos a encontrar es que hay mucha superposición. Y esto realmente es positivo porque distintos modelos teóricos concluyen en que lo más efectivo es hacer algo de lo que vamos a mostrar acá. Bien, les cedo la palabra a mis colegas. Bueno, así bien como estaba comentando Martín, ¿no? Nosotros nos vamos a basar en este modelo que es el tratamiento basado en la mentalización. Lo principal es decirles que este tratamiento está basado y se inició para tratar a pacientes con trastorno límite de personalidad. ¿Por qué? Porque estos pacientes implican que haya una alta tasa de abandono y que se generen conflictos y presentan muchos conflictos en el área interpersonal y social. Se tiende a asociar, ¿sí?, a otros problemas de salud muy relevantes como adicción, violencia, trastornos de conducta alimentaria y generalmente requieren de grandes recursos de reinternaciones frecuentes porque son pacientes con un tratamiento muy difícil. En la población general lo que nosotros encontramos, sí, los estudios a nivel mundial lo encuentran, es que se hallan entre un 2 y un 3% de pacientes con diagnóstico de trastorno de personalidad, de trastorno límite de personalidad, el 10% de los pacientes ambulatorios y entre el 15 y el 20% de los pacientes hospitalizados. ¿En qué nos tenemos que basar nosotros para decir, bueno, a ver, qué características tiene un paciente que tiene un trastorno de personalidad y encima, dentro de su base, un trastorno límite de personalidad que es dentro del grupo B de los trastornos de personalidad? Y lo que se encuentra es que los aspectos clínicos generales que podemos encontrar son las alteraciones interpersonales, la desregulación emocional y la desregulación conductual. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de alteraciones interpersonales, lo que consideramos son a las relaciones inestables, alteraciones en la identidad y una sensación de vacío crónico. Son pacientes que tienen mucha labilidad afectiva, ¿sí? Y ahí es cuando nos vamos a la desregulación emocional. Son pacientes que oscilan de amor al odio, que tienen, que presentan estallidos de irritabilidad o de ira y presentan muchísimo esfuerzo para evitar el abandono. Por otro lado, tenemos a la desregulación conductual. ¿Qué pasa? Y entre esta labilidad emocional y estos estallidos que yo les contaba hace un ratito de ira, ¿sí?, y de irritabilidad, lo que vemos es la impulsividad y la tendencia a autolesiones o suicidio. Nati, están detenidas las filminas. Ah, yo las veo girar, ¿ustedes no? No, quedó detenida en la número 1. No, Yo las, para,
¿Quiere alguien compartirlas que no sea yo? Bueno, yo las comparto si querés. Perdón, yo ya estaba hablando. Ahí se ve que las estoy Ahora pasando. sí, Se sí. ve. Estábamos acá. Perdón que te haya interrumpido. No, no pasa nada, ¿querés seguir? Bueno, como recién comentaba Natalia, estas características o aspectos nucleares de los trastornos límites de la personalidad podríamos destacar sobre todo la desregulación emocional. Por eso les traemos acá el concepto de regulación afectiva, que lo podríamos definir como la capacidad que tenemos de poder controlar y modular lo que son nuestras respuestas afectivas. Cuando hablamos de la capacidad de controlar y modular, podemos como desglosar este concepto, este proceso en tres instancias, que sería la de poder identificar qué emoción, poder discriminar emociones, identificarlas, etiquetarlas, poder modular también el grado de intensidad de ese afecto, ¿sí? Poder regular esa emoción. Los pacientes con trastorno límite de la personalidad suelen presentar fallas en lo que es la modulación del afecto, viéndose, por ejemplo, situaciones de subregulación emocional, ¿sí? Donde el afecto se expresa en demasía, teniendo muchas veces las conductas o los pensamientos con esta elevada intensidad emocional. Y por último, como parte también de este proceso, la expresión del afecto, que puede ser de una forma verbal o interior, a través del pensamiento, o puede ser una expresión más conductual, exteriorizándola, o también exteriorizando a través de lo verbal, lógicamente. Bueno, como le introducía a Martín y les introducía a Natalia, la terapia basada en la mentalización surgió en la década de los 90. En aquel momento era un tratamiento diseñado para los trastornos límites de la personalidad y luego se extendió a otras situaciones clínicas. El tratamiento es estructurado, dura aproximadamente entre 12 y 18 meses, está manualizado, implica un tratamiento individual, pero también un tratamiento grupal y también una terapia familiar, ¿sí? En el contexto de hospital de día, pero como les mencionamos recién, también se extendió a otras situaciones, como por ejemplo, comorbilidad entre trastornos límites de la personalidad y depresión, trastorno límite de la personalidad y estrés postraumático, y otras situaciones clínicas. Las influencias teóricas del modelo van a ser la psicopatología psicodinámica, la teoría del apego, la teoría de la mente y las neurociencias. Está enriquecido por distintas teorías. Martín les mencionaba recién a qué le llamamos mentalizar. Hablaba de imaginarnos estados mentales, imaginarnos pensamientos y sentimientos, tanto en el otro para poder predecir el comportamiento, como también de nosotros mismos. Mentalizar entonces va a tener que ver con esto, con poder identificar pensamientos y sentimientos y deseos que guían nuestras conductas, ¿sí? Es dotar a la conducta de una intencionalidad. Por ejemplo, como está enojado y cree que esta situación es injusta, se fue de la reunión, ¿sí? La conducta se fue de la reunión está guiada porque se enojó y cree que determinada situación es injusta, por lo que piensa y por lo que siente. Entonces, mentalizar va a ser poder comprender las conductas en términos de estados mentales, llamamos estados mentales a los pensamientos, los sentimientos, los deseos, los anhelos, nos va a permitir interpretar nuestra propia conducta, predecirla, imaginarla y también la de los otros, nos va a permitir reconocer una intencionalidad en eso y poder predecir comportamientos. Para poder hacer todo este ejercicio de mentalizar, vamos a tener que llevar adelante un proceso reflexivo, pudiendo identificar las circunstancias en las cuales las acciones ocurren o las conductas ocurren, también conocer cuál es el estilo o la modalidad de pautas conductuales previas que tiene esa persona, y también a qué experiencia se ha visto expuesta a lo largo de su historia de aprendizaje, ¿no? Va a ser una actividad que hacemos de forma preconsciente e implica un esfuerzo imaginativo, y nos va a permitir a nosotros tener una identidad coherente y también diferenciarnos de los demás, diferenciar que mi estado mental puede ser y es distinto al estado mental del otro. Ahora nosotros lo que tenemos en este taller es una propuesta. Este es un taller interactivo y la idea es que ustedes
practiquen y se lleven y generen conocimiento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pasarles un video en donde lo que les pedimos por favor es que presten atención a los dos personajes principales, tanto al novio como a la novia, y en función de eso nosotros vamos a hacer un roleplay de 3 personas. Los vamos a agrupar en grupitos, ¿sí? Y de 3, en donde uno va a ser terapeuta, el otro va a ser paciente y el otro va a ser un observador. Somos 52, así que el número no nos va a dar justo para dividirlos en 3, va a haber algún grupito de 4. Puede quedar alguien marginado, sentirse afuera, sentirse deprivado y desregularse, con lo cual después vuelve a entrar como un caso para que otro ensaye sus habilidades terapéuticas. Hay alguien que tiene una inhibición de computadora y no tiene cámara. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Digamos esto, a ver, les voy a hacer claro cómo es el tema. Cuando esto se aprende, se estudia. Y nosotros en la Facultad de Psicología de la UBA estamos acostumbrados a estudiar mucho y a practicar, digamos, menos, bastante menos en relación a lo que se estudia. Y esto en otros lados, de hecho, se acreditan estos cursos y hay como niveles en donde uno se acredita para haberlo conocido por un primer escalón, el segundo escalón es que estás habilitado, el tercero que sos el terapeuta acreditado, el cuarto que sos el supervisor, etcétera, así hasta llegar a Peter Fonagy y Anthony Bateman. Entonces, y cada uno de estos entrenamientos se llaman capacitaciones, pero se llaman entrenamientos, en realidad cuestan bastante dinero y lo hacen solamente las asociaciones que están acreditadas para eso. Y lo que estamos tratando de hacer acá es más o menos lo que hemos visto allá. Por allá me refiero a los lugares acreditados. Entonces, lo que deberíamos pensar un poco es que es difícil, porque nuestra cultura es una cultura en donde en general no nos exponemos mucho los colegas, los psicólogos, y la práctica clínica pareciera ser un misterio en donde ocurren cosas muy emocionantes o muy terapéuticas y que de repente se producen sensaciones muy profundas porque en general solo comunicamos esas partes. Es como si realmente ocurriera algo muy intenso, muy fuerte, pero además de la intensidad, fíjense que yo no dije qué es lo que ocurre, qué es lo que hago, cuáles son los gatillos que toqué para que algo ocurriera, o al revés, qué es lo que debería haber hecho y no lo hice, o qué es lo que hice mal, porque hay cosas que pueden no funcionar, hay cosas que pueden funcionar mal y hay cosas que pueden funcionar bien. Y eso es lo que hace la investigación en psicoterapia, que es uno de nuestros principales campos de trabajo. La conexión, son campos distintos, la investigación y la clínica psicoterapéutica. Pero hay puentes entre estos dos campos, con lo cual me parece que es importante, es bueno que nos desinhibamos un poco y tratemos de ensayar estas habilidades. Las recomendaciones que les voy a dar son que, aunque parezca raro, es más fácil hacer de paciente que de terapeuta. Y el observador también es un rol bastante difícil. En el paciente nosotros les vamos a dar un fragmento de una película nacional. En las películas nacionales hay mucho borderline, y el otro, creo, esto es un chiste que estoy haciendo, y el otro diagnóstico prevalente que se puede encontrar es depresión en general. Y lo usamos como motivador. ¿Para qué? Para que ustedes piensen en alguien que conozcan, en un caso que hayan tenido, un caso que hayan supervisado, para los que todavía son estudiantes y no hayan tenido la oportunidad de atender pacientes o de trabajar con este tipo de población, piensen en determinadas personas que uno conoce y no lo piensen como un evento aislado. Alguien dice que no puede escuchar. Bueno, no lo piensen como un evento aislado, tienen que ubicar a alguna persona de su entorno conocida que los sirva como fuente de inspiración. Y no nos vamos a centrar tanto en el relato específico de lo que la persona diga, sino que vamos a tratar de ir tomando notas de
cuáles son los indicadores. Los indicadores principales son la desregulación emocional, como explicó Natalia, la impulsividad, la variabilidad, un tono emocional en general elevado, que puede oscilar, como habían explicado las colegas, de muy positivo a muy negativo, pero en general es un tono elevado. ¿Existe el paciente borderline depresivo? Sí existe, pero es menos común y es mucho más difícil de tratar. Entonces, vamos a pasar la película y unos minutos. Normalmente quiero pasarles acá lo que Natalia o Sheila les pueden encontrar. Hay unos videos específicos de pacientes que utilizan Bateman y Fonagy en el Anna Freud Center, y son 3 o 4 que están disponibles en YouTube, incluso con subtitulados, y que ahí van a ver incluso las críticas que se hacen a las intervenciones y la autocrítica. Debería haber hecho esto, debería haber hecho lo otro. Y hay veces que uno no sabe realmente si esto hubiera sido mejor que lo otro. Y eso es parte de lo que se hace en la psicoterapia y lo que hacemos entre los colegas. No todos, pero los que trabajamos en este tipo de modalidades, estamos habituados a que en los entrenamientos uno ensaye. Con lo cual los invito a que participen de esto y utilicemos esta película no para analizarla, esta no es una materia en donde nosotros analicemos películas, sino que de tantas veces que hemos pasado videos específicos y hemos tenido algún joven colega que además de ser actor ha colaborado, o yo mismo he participado en roleplayings, esta vez nos pareció interesante tomar este fragmentito solamente como inspiración o disparador para que ustedes piensen en se pueden configurar, armar algún cuadro en su mente. Bien, voy a compartir pantalla y lo pasamos. Tenés que dejar de compartir pantalla vos, Sheila. ¿Fue todo claro hasta acá? Sí. Si me dan un segundito más. Creo que acá está. Y después, Nati, me decís por el chat en qué minuto frenábamos, ¿ok? Aquí va. Está sin sonido, ya me di cuenta. Va. Déjame al suegro saludar.
miramos todos acá. Permiso. Whisky. Wiki. A ver, una sonrisa. Muy bien, muchas gracias, muy amables. Gracias, muchas gracias. Bueno, disfruten. Romina, Sí. este es un pequeño presente para vos. Ay, por Mi favor. obsequio. No, no se hubieran molestado. El regalo es su presencia. ¿La están pasando bien? Muy hermoso. Linda sos vos. Tu familia simpática. Lástima la inseguridad en el país, ¿no? Anoche a Ronnie le robaron la billetera en el restaurante y ni cuenta se dio. Ay, no te puedo creer. Pobre. No, sí, está tremendo. Pero bueno, de a poco. Linda gente, ¿todos amigos? Sí. Bueno. Esa es la mesa de los chicos del country. No nos veíamos desde los 13 años, pero con todo esto de Facebook nos reencontramos. Con Facebook. Las de allá atrás son mis compañeras de la facultad, con sus novios. Bueno, las que tienen. Aquellos son los compañeros de trabajo de Ariel. ¿Te estás pasando bien? Sí. ¿Vos? Bien. Todo muy estándar. Sos terrible, ¿eh? Divertite. Vos también. ¿Conoces algún buen lugar para que aprendamos tango? Sí. No. Yo no, pero mi prima seguro que sí. Ahora se las presento. Ay, la concha de la lora. ¿Qué pasó? Te saco el vino. No sé qué se vino, solo háblame, quédate acá, quédate acá. Ay, no sé, estoy muy nerviosa. No, vos seguí, después ya te explico todo. Ariel, ¿cómo se llama esa chica de pelo largo? ¿Cuál? Esa, tu compañera de trabajo. Lourdes. ¿Por? ¿Y de dónde conoce Lourdes a tu profesor de guitarra? A mi profesor de guitarra. Sí. Cuando hace un par de meses te pregunté de quién era ese número que cortó cuando yo atendí tu teléfono, me dijiste que era de tu profesor de guitarra. Como me pareció extraño, lo agendé. Y es raro que ahora llamo y atiende a esta chica Lourdes, ¿o no? Ya, no tengo idea de qué me estás hablando. No de sabes verdad de qué te digo. estoy hablando. No. De eso, Ariel. Que con todas las empresas de celulares que hay y todas las promociones que tienen, es rarísimo que esta chica justo le haya comprado la línea a tu profesor de guitarra. Sobre todo si vos nunca los presentaste. ¿No es una casualidad increíble? ¿Y? ¿Qué? Dame
dame una respuesta porque si no le voy a preguntar a ella. Romy, te pido por Romy, favor. las pelotas. Contestame lo que te pregunto. Ariel, ¿toda la mesa 27 sabe que te cogiste a esa mina? ¿Invitaste a todos esos pelotudos a nuestro casamiento? ¿Qué hiciste? Perdón que interrumpa, ¿eh? ¿No me permite una pieza con el príncipe? Sí, claro, reina. Aquí está su príncipe. ¿Qué? Nada. Romy, ¿está bien? ¿Qué pasó? Un segundito. Romy. Mocha, ¿me permite un segundito más? Mi amor. Mi amor, basta. ¿Podemos disfrutar de la fiesta? ¿Estuviste con esa mina? Por favor, te lo pido. Necesito saber. Sí, mi amor. Pero para mí no significó absolutamente nada, te lo juro. Romy, te pido por favor que no hagamos una cena delante de todo el mundo. Fue una estupidez, te juro. No, está bien, te pido perdón, disculpame, cometí un error. ¡Quiero estar sola! ¿Qué pasó? ¿La viste? ¿A mí me preguntás? ¿Todo bien? ¿Querés que llame a alguien? ¿Pero estás bien? Evidentemente bien no estás. Tranquilízate, ¿qué te pasó? Me acabo de enterar de que mi marido me engaña con otra invitada. Uy, qué mal. Y ahora no sé qué hacer con toda la gente ahí. Tranquilízate, estas cosas pasan. Se superan con el tiempo. Toma. Si lo querés, a la larga lo vas a poder perdonar. Si es tu hombre. No sé si lo quiero. No sé si es mi hombre. Es un pelotudo. Ah, bueno. Pero entonces aprovechá y pasa otra cosa. Y la gente, bueno, tampoco vayas a creer que sos la primera engañada del salón. Además, si vas a tener tan en cuenta la opinión de los otros, ¿viste? Sonaste, pichona. ¿Nos tranquilizamos? Mira, si yo fuera vos, bajo. Acelero todo como para que la fiesta termine cuanto antes y después a la noche, tranquila en tu casa, te separás. Lo que te pasó es terrible. No te lo voy a negar. Pero hay que salir adelante. ¿Mejor?
Romina. Vos te vas ya mismo de acá, no decís ni mu. No sabés con quién te metiste. Te voy a sacar hasta el último centavo, hasta la última propiedad que tu hijo puso a tu nombre para evadir al fisco, va a ser mía. Estamos casados, legalmente casados. Voy a dedicar mis días a acostarme con cada persona que me tire un mínimo de onda, con todo aquel que me dé un gramito de amor. Y cuando vos te quieras separar, voy a tomar clases de actuación para sentarme frente al juez con cara de perrito mojado y decirle que la estoy luchando, que la estoy luchando. Así nuestro matrimonio se prolonga indefinidamente. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Te voy a meter el dedo en la llaga y revolverlo hasta que llores de dolor. Vas a padecer tantas humillaciones que tu única salida va a ser subirte un banquito y tirarte por el balcón. Y ahí sí, cuando la muerte nos separe, cuando tu muerte nos separe, me voy a quedar con todo. Ariel. Bien, si les parece, hacemos un pequeño break y vamos trabajando acá hasta este punto, que es lo que podemos identificar primeramente. A ver. Hola, hablando del tema de la regulación afectiva, claramente acá mucha regulación afectiva no hubo. De hecho, bueno, al final tenemos esta explosión en donde le termina diciendo que lo va a hacer sufrir para siempre y todas estas cosas. Ella como que no tiene las herramientas para afrontar la situación y lo que le sale es el estallido, digamos. Muy bien, gracias Ángela. ¿Algún otro comentario? Sí, también que se deja llevar totalmente por todos sus impulsos, desde la angustia hasta, bueno, lo que pasó con el empleado este que la quiso calmar un poco y bueno, ella se dejó llevar y no tuvo reparo en nada, digamos. Uh-huh. El empleado, el mozo, el cocinero, ¿fue afectuoso? Sí. Creo que tuvo empatía fundamentalmente, ¿no? En algún punto creo que empatizó con ella y eso permitió que bajara. Para ser un cocinero fue un buen terapeuta, digamos. Y creo que la ayudó a que bajara, ¿no? La hizo como en un momento bajar a tierra. ¿Y después, bajó? bueno, ¿Bajó? ¿Subió? Yo vi que subió. Me parece, en un momento me parece que, no sé, la vi como que por lo menos la llamó a reflexionar, para no hagas despelote acá y en todo caso después en tu casa lo verás una vez que lleguen. Está perfecto. Ahora te propongo... En ese sentido digo... Muy bien, ahí vimos la intervención del cocinero terapeuta. ¿Bien? Sí, ella malinterpreta. Ahí está. ¿Ella cómo lo interpreta esto? Es un gesto positivo, por supuesto, y el hombre lo que hace, que yo le recomendaría a un terapeuta en esa situación, que uno muchas veces a un paciente le dice, hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Pero si hay alguna diferencia o alguna cuestión en donde eso se pueda interpretar, es recomendable no hacerlo. Y este hombre la toca acá. ¿Y cuál fue la respuesta que da ella? Es una sobrereacción nuevamente. Entonces, interpreta ese granito de amor, como ella dice, como, acá dice el cocinero terapeuta, no manejó muy bien la contratransferencia. No sé si estuvo muy arrepentido este hombre, se llevó una anécdota y no tenía matrícula para poner en riesgo, ni ningún desafío terapéutico como tenemos todos nosotros. Bien. ¿Algún otro comentario? Él le dio el lugar igual. Perfecto, por supuesto. Sí, pero no dejó de sentirse sorprendido ante la reacción de ella, no como inesperada, o sea, porque no fue el propósito de este sujeto, el cocinero,
entrar en lo que pasó después, digamos. No creo que a muchos cocineros tengan esa anécdota para contar. ¿Qué más podemos ubicar? ¿Recuerdan un momento en que el cocinero habla, ella habla y dice, algo tengo que hacer? ¿Lo recuerdan? No sé qué voy a hacer. Y ahí tenemos dos cosas. Una, la regulación emocional, y la otra es la conducta. Entonces, ella estaba muy angustiada, desregulada y muy angustiada. Y pasamos a conducta. Que esto es algo habitual, algo frecuente. Estoy medio depre, anda a correr. Conducta, entonces es emoción, paso a conducta. O sea, quiero que veamos tres elementos acá. Emoción, conducta, grupo de ideas, pensamientos. Y está bien, el cocinero terapeuta tuvo una intervención empática, le dijo, esto puede ocurrir, a cualquiera le puede ocurrir, no debes ser la única persona que tenga unos cuernos en ese salón. Ok, hasta ahí fue absolutamente razonable. Sí, y la oxidación del amor al odio, ¿no? Digamos, en un instante del amor al odio, como que primero era su amor y de repente frente a lo que sucede termina siendo un pelotudo que lo quiere volver loco. Acá está el punto. Nosotros nos tenemos que centrar, cuando les decía lo de las conductas autolesivas o la conducta impulsiva, piensen en una escena en la calle, piensen en un problema de tránsito, piensen en cualquier detalle, porque acá disparadores, como es cine, es un disparador que pareciera que justificaría, pero ahora si uno lo piensa un minuto más, incluso dadas esas circunstancias tan especiales, es raro que la respuesta normal sea todo lo que viene a continuación. Entonces, acá el punto lo que tenemos es que pasa directamente a conducta. ¿Por qué pasa a conducta? Y acá está el punto, muchas veces pasamos de estados emocionales negativos a conductas. Y esas conductas tienen una intención, que es regular nuestro estado emocional. Algo tengo que hacer. Entonces viene ella y me dice, no te puedo escuchar más, no te puedo escuchar más, sos un magnífico cocinero. No, no, no es así, estás entendiendo mal. Y se va. Entonces yo la tomo del brazo y ella dice, a mí no me vas a tocar, cocinero. Y ahí viene el arañazo, el golpe, la conducta, la otra se quiere ir, el otro quiere impedir. No estoy diciendo nada que casi ninguno de nosotros no hayamos visto en una escena común barrial de plaza, pero que rara vez llegan a ser conductas patológicas. Y acá lo que tenemos es que conducta lleva a otra conducta. Y la conducta aparece para regular el estado emocional del individuo. Otro ejemplo normal de esto es el consumo de sustancias. Una persona está muy ansiosa, recurre a la marihuana, o recurre al alcohol, o recurre a otro tipo de sustancias para regular nuestras emociones. Entonces, la cuestión acá es esta sensitividad que tienen en los pacientes con trastornos de la personalidad. Después, otro punto importante es esa percepción. Uno diría esa percepción es equivocada, pero ¿se equivocó la mujer? En realidad no se equivocó. Lo que hacen es sobredimensionar. Leen un gesto. Esto yo lo hago en mis clases. Tomo a alguien que está un poco distraído y le digo, está distraído, quiero decir, no lo invento, focalizo mi atención en eso y le digo, ¿vos me estás tomando el pelo? ¿No valorás mi espacio? ¿Ok? Entonces, ahí cuando uno dice, tienen fallas de empatía. ¿Tuve una falla de empatía? En realidad, sí. Pero esa es por exceso. Yo encuentro un gesto, un pequeño gesto que puedo interpretar como gesto de desprecio, o un gesto que repercute en mi self, en realidad en mi sistema de apego frágil e inestable, y te digo, ¿vos me estás tomando el pelo? ¿Te crees superior a mí? Esto es un chiste que hago habitualmente con un amigo, que uno dice algo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué me querés decir? ¿Te pensás que sos mejor que yo? Y engranan enseguida. Entonces uno tiene la sensación, y esto es muy importante utilizar nuestras propias emociones,
de ver cuáles son esos disparadores. Pero no nos confundamos, son solamente disparadores. Y lo pensamos un minuto, todos nosotros tenemos habitualmente motivos por los cuales podríamos percibir el gesto de, incluso podría haber sido que esa persona estaba cansada, no es que me estaba despreciando, o está distraída, o tiene un déficit atencional, o está mal dormida, o realmente no le interesa la exposición, en cuyo caso no implica ninguna otra cosa que se lo pierde. ¿Mm? O que piensa distinto, simplemente. Y entonces acá la cuestión es, una de las frases es, Natalia, si querés podemos compartir uno de los modos prementalizadores. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Agregar algo más? Iba a decir algo. Hola. Puede ser como que en ese momento no tienen una visión lateral, no tienen una alternativa de posibilidades de lo que puede ocurrir y seguían solo por una percepción cuando desregulan en ese momento, por ejemplo, en lo que estabas diciendo. Exactamente es así. Toman ese rasgo, toman esa percepción y esa es la realidad. Ajá. Lo que yo veo, hay distintas formas, ¿no? Hay 3 formas, pero es eso que yo veo es la realidad. Lo que yo siento es equivalente a la realidad. ¿Mm? Gracias. Bien. Pero muy bien, es exactamente así. No toman en cuenta otros datos, muchos otros datos que también están. Se nota que cursaste psicoterapia con la cátedra. Yo también la vengo cursando hace unos años. Sí. Y algunas bromas tuyas las hemos todos tomado. En el momento pasó, entonces uno se acuerda de algo. Bien, voy a tener que renovar mis chistes. Bien, Natalia, entonces, te cedo la palabra. Bien, ahora les vamos a contar un poco de los modos prementalizadores y en función de eso vamos a pasar a los grupos para trabajar, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, bueno, muchos ya vinieron diciendo que cursaron con la cátedra, así que esto lo tienen más que sabido, es que la mentalización siempre tiene fallas, no es algo que está en un equilibrio constante. Entonces todos vamos teniendo fallas en la mentalización. ¿Por qué? Porque la mente del otro, los pensamientos del otro para nosotros son opacos y todo el tiempo estamos haciendo inferencias. Y cuando hay una situación de estrés que para nosotros, ¿sí?, aumenta, muchas veces terminamos teniendo fallas en la mentalización. Esas fallas se relacionan o se pueden hacer un paralelismo con las conductas que muestran los niños pequeños. Y lo que dice Fonagy es que esos modos prementalizadores o esas fallas en la mentalización se pueden dividir en 3 modos, que son la equivalencia psíquica, el modo teleológico y el modo simulado. Ahora Jay les va a contar sobre la equivalencia psíquica y el modo teleológico y yo voy a hablar sobre el modo simulado. Bueno, la equivalencia psíquica es lo que recién hablaba Martín, que ustedes le encontraron la vuelta rápido, que tiene que ver con que el estado mental interno, nuestra realidad interna, va a ser equiparada a la realidad exterior. Es decir, lo que yo pienso o lo que yo siento es la realidad. Entonces, de esta forma se hace como difícil concebir otras perspectivas alternativas o dudar de nuestro propio pensamiento, porque nuestro pensamiento y lo que sentimos es equiparable a la realidad. Por ejemplo, muchas veces ocurre con los pacientes que dicen, la medicación me hace mal, entonces la voy a dejar, la medicación me deja somnoliento, no puedo pensar bien, entonces dejo la medicación, ¿sí? No habiendo lugar a poder pensar de otra forma, poder pensar que tal vez no tenga que ver con la medicación, que tenga que ver con que no dormir bien o con alguna otra cuestión. Lo que yo siento es la realidad y actúo en consecuencia dejando la medicación. En el modo teleológico, lo que ocurre es que aquello que sentimos o pensamos, los estados mentales, van a ser creídos y tomados en cuenta si tienen un correlato en la realidad física y observable. Es decir, por ejemplo, si el otro me quiere, si me contesta rápidamente un mensaje. Si no me contesta el mensaje, entonces yo no me siento querida. O el ejemplo que les contaba Martín de las conductas autolesivas, por ejemplo, también como modo de regular la emocionalidad de la conducta, también actúa en modo teleológico, ¿sí? Lo físico observable
es decir, la acción, regulando nuestra emocionalidad. Nos permite retomar el sentido de agencia y de control sobre nuestra emoción, la conducta. En el modo simulado, los pensamientos y los sentimientos se van a desgajar de la realidad. ¿En qué sentido? En que hay una circularidad sin conclusión. Hay una hipermentalización. No se van a observar cambios en el tratamiento, sino que cuando el paciente está en terapia y recurre a este modo, hay una situación como que queda enmascarada por la tendencia de algunos pacientes a sobreadaptarse. Entonces, los pensamientos, ¿sí?, y los sentimientos se van a llevar al extremo. Va a haber como una desrealización por parte del paciente en donde quedan disociados el sentimiento, ¿sí?, y lo cognitivo. Entonces, nosotros muchas veces esto lo vemos en la terapia con narrativas excesivamente largas, que carecen de un núcleo afectivo. Entonces al terapeuta le empieza a sonar como un vacío discursivo, ¿no? Parece algo circular, con creencias contradictorias, con falta de afectividad. El objetivo básico que va a tener el tratamiento en sí, a lo que va a apuntar es poder a restablecer la mentalización cuando se pierde y poder mantener esa mentalización cuando está presente. Bueno, perdón, me quedé ahí leyendo la pregunta. Lo que, ahora lo que les vamos... Podemos retomar algunas de estas preguntas. A ver, hay una pregunta importante acá, que es si la intervención del cocinero, si esta chica se podía tirar o no. A ver, desde una perspectiva de que haya ideación suicida, no pareciera. Pero sí lo que hay es alta impulsividad y entonces este tipo de cosas ocurren. O puede ocurrir en este mix entre la impulsividad, una especie de idea suicida y de que quede colgada y que finalmente se concrete. Es segunda o tercera causa. La primera, hay muchos factores de riesgo suicida, desde los psicopatológicos, la depresión recurrente, constante, con la desesperanza es el mayor, pero en los trastornos borderline también esto ocurre. Bien. La otra pregunta que creo que es para ustedes es, cuando dice que todo su proyecto de venganza parece que lo tiene bien pensado, ¿cómo se explica eso desde la mentalización? La dejo abierta a ver si alguien A mí no me parece que lo tenga pensado. Me parece que le salió como una cosa así de verborragia impulsiva. No me pareció que era algo pensado. Bueno, desde la mentalización en realidad en general tienden a pensar, como explicaban mis colegas al principio, y tener ideas de que todo es para siempre o que todo puede desaparecer en algún momento. Entonces es probable que sea algo que aplique a casi todo a lo largo de su vida. Entonces de repente puede ingresar a un curso de algo y puede abandonar el curso de algo. Y uno de los indicadores para los cuales uno puede ver si alguien tiene un trastorno borderline es la efectividad. ¿Qué quiere decir la efectividad? Que hay algo de la funcionalidad. Las personas con trastorno borderline les cuesta mucho más estudiar, les cuesta mucho más tener paciencia y tolerar un trabajo, les cuesta más mantener relaciones estables. Entonces, esa oscilación emocional en realidad se ve, perturba muchas cuestiones de la funcionalidad, que es uno de los criterios psicopatológicos. Cuán disfuncional es una persona. Dicho de otra manera, ¿cuánto se te va embromando tu propia vida? ¿Cuánto se va arruinando del potencial que tiene, del potencial de desarrollo, de sus anhelos? ¿Cuánto se va frustrando por esa impulsividad y esas dificultades en la regulación emocional? Me recuerda acá, Natalia, que tenemos bastante más tiempo, así que no vamos a seguir corriendo. Disculpen la interrupción.
Bien, entonces, ahora sí, pasamos a los grupos. Les recuerdo por las dudas la consigna para que lo vayamos trabajando y que todos podamos interactuar en esto. Se van a dividir en 3 grupos. No se olviden de tocar el botoncito cuando los dividan. Y uno debe elegir ser el terapeuta, otro el paciente y otro un observador. Hay solo un grupo de 4. Así que el que son 4, que sean 2 observadores. El terapeuta, lo que les pedimos es que se focalice en el aquí y el ahora, que pueda traer al paciente al presente y que registre justamente cuál fue el gatillo, qué es lo que sucedió, qué sintió y qué pensó. Al paciente les pedimos que elija uno de los 2 personajes, que si quiere puede agregar, ¿no?, y ponerle pimienta un poco a la historia, eso lo pueden ir manejando ustedes, pero siempre basándose en esta historia que ustedes vieron, pueden ser el novio o la novia, ¿sí? Y les pedimos que sean un poco rígidos en relación a que defiendan su acción, su pensar, su sentir, que no sean pacientes dóciles para el terapeuta. Y el observador que sí puede empezar a tener en cuenta qué intervención hace, o sea, cómo interviene el terapeuta, qué es lo que está haciendo ese terapeuta a la hora de hablar con el paciente, si es activo, si es más pasivo, si solo escucha, ¿sí? Y si eso que hace el terapeuta le sirve al paciente o no, si lo sirve para regularse o no. Bueno, y como dice Martín, si quiere pueden usar otro caso, nosotros sugerimos este porque lo vieron todos y después lo podemos charlar. ¿Bien? Bueno. ¿Dudas, consultas? ¿Es clara la consigna? Sí. Bien. ¿Tienen en Liliana, mente? ¿podríamos pasar a los grupitos? No escucho a ningún observador. Se ve que es un observador y no un hablador. Puedo hablar yo, si quiere. Bien. Elaine. Bueno, muy interesante la experiencia, muy productiva. Pudimos ver, no sé qué quieren ustedes, qué esperan que hable, pero bueno, vamos a ver qué sale. Yo te voy a decir que quiero que digas. Bien. ¿Cuáles eran las características del paciente que observaste y cuáles fueron las intervenciones del terapeuta que observaste? ¿Qué te parece que hizo mal y qué te parece que podría haber hecho mejor? Bueno, el personaje, ¿no? María Elena. María Elena llega expresando que está todo bien y después empieza a hablar de lo que le pasa, ¿no? Cuenta, tiene mucha bronca de lo que le pasó, usa malas palabras para referirse a Ariel, habla del contexto de la relación en un cierto momento, cuando solicitado por la terapeuta, y cuenta su recorrido por la venganza que pretende contra Ariel también, después de pasado todo eso, que parte de la venganza ya está, ya la hizo, ¿no? Se vengó en el acto, se cogió al cocinero, pero no importa, al mozo, y habla que la relación sigue por Facebook, ¿no? ¿Qué más puedo decir? ¿Qué hizo la terapeuta? Vamos a intervenciones. La terapeuta hizo varias intervenciones al principio, solicitando que cuente lo que le pasó en el momento, cómo se sentía en el momento que está ahí. Si habla de la cuestión del pasado, ¿no? Si alguna sospecha ya había, María Elena relata que ya había la sospecha. Después trae la cuestión de la empatía, ¿no? Le pide a María Elena que se ponga en el lugar de Ariel. ¿Cómo se siente Ariel con todo eso? Te hago una pregunta. ¿Lo logró? ¿Logró pasar a pensar bien? Bien esa paciente, que se resistió. Sí, Bien. Y, ¿qué más puedo decir? Te hago una pregunta, vos como observadora. ¿Ella había ya bajado, como decimos acá, la mostaza? ¿Tenía un nivel emocional un poco más bajo como para que le pudieran pedir
algo muy Por momentos difícil, sí, que es por momentos no sí qué y siento, otros qué no. pienso yo, sino qué puede llegar a pensar otro. Eso es muy difícil. No, creo que no. Está en su bronca, en su rabia y en el plan de venganza. Y en otro momento habla que sigue saliendo con las amigas, que hace planes para el futuro, que va a seguir con eso y que va a seguir vengándose. O sea, la venganza hizo una parte en la noche Eso y es lo después que va a seguir dijo. con su plan. Eso es lo que dijo. ¿Y cómo la escuchaste a la paciente? ¿Más Y calmada con mucha... o seguía igual? Yo pienso que seguía igual. Había bajado un poco, pero las ideas, lo que verbalizaba, era seguir con su bronca, con su ira y el plan de venganza. Fue lo que Bien, me le digo llamó al más la terapeuta que atención. haya sido, no sé quién es, que fueron pocos minutos de sesión en este ejercicio, así que no te sientas mal. Bien. ¿Algún otro caso? Bueno, eso. Gracias, Elaine. Bueno, yo comparto el caso que tuvimos. ¿Me escuchan? Sí. Sí. La paciente concurre porque tuvo una discusión con su jefe, donde ella se sentía... el jefe concurre a su lugar, a su oficina, y ella sentía que él le estaba presionando, le estaba exigiendo concluir un trabajo que ella no había terminado. En realidad, cuando, bueno, viene muy enojada y además este enojo la lleva, lo primero que trae es esto de que siente que siempre está igual, que está pensando en dejar su terapia porque no le está dando resultado, porque caen en este tipo de situaciones, ¿no? De discusión, de carajearse, estaba muy angustiada porque se daba cuenta que al otro día tenía que volver a su trabajo, que iba a perder el trabajo si seguía teniendo este tipo de episodios, de explosiones. Y bueno, el terapeuta, que era Martín... No digas quién era. Perdón. No, porque yo creo que estuvo bien trabajado, pero bueno, él dice que no. Digamos que le manifiesta que él está haciendo un gran esfuerzo por ayudarla y la pone en situación de que pueda ir como bajando su nivel de enojo, de desregulación emocional, y bueno, y la va haciendo como pensar. Ella quería conectarse con cómo iba a ser para resolver esta situación, o cómo iba a seguir actuando, pero él la conecta con esto de que pueda reconstruir y pensar qué era lo que había pasado puntualmente en ese episodio. Ella es como que logra bajar su nivel de desregulación y puede como empezar a pensar Bien. que ella puede decir lo que ella piensa que su jefe piensa de ella, digamos. Bien, fuimos más o menos a lo mismo. Le pedí en algún momento que trate de pensar qué piensa el otro, que es siempre una... Natalia, Sí. ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Yo los voy a tener que dejar porque tengo que terminar y Ya estamos igual en hora. En 15 Ya minutos estamos en hora del taller. Y voy a Martín se dejar tiene que que ir a otra Natalia cosa. haga el cierre y yo tengo que estar, si quieren nos vemos después por YouTube a las 16 en otra mesa. Les agradezco a todos y Natalia, Magalí, gracias, Viviana y Shay en especial. Continúen los minutos que quedan y hagan los ejercicios. No se olviden que tratamos de que esto mejore. No hay intervenciones Está que perfecto. sean absolutamente efectivas. Gracias por Gracias. alentarnos siempre, gracias. Gracias, A Martín. ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, ya estamos. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta yo? Sí. De justo, bueno, lo charlábamos con los de mi grupo, yo fui la observadora, y bueno, en un momento estábamos haciendo en base a la película, ¿no? Ella dice como que se agarraría los pasajes y se iría de luna de miel sola, qué sé yo, y el terapeuta interviene preguntándole primero
bueno, qué decisión tomaría ante lo que le pasó. Y bueno, después ella responde que le diga a él, el terapeuta, ya que está ahí, y bueno, él le responde que no puede tomar la decisión por ella, pero que pueden pensar otros caminos juntos y nada, ver qué opciones tendría. Entonces mi pregunta va que en los casos de estos pacientes con trastorno límite, si se quiere hacer alguna intervención ligada a una decisión que podría tomar el paciente, ¿cómo se podría hacer? Porque, digo, más si presentan así impulsividad, preguntarles, por ejemplo, solamente qué decisión tomarían, quizás podría, no sé cómo decirlo, pero fomentar, o no sé si fomentar, pero responder igualmente desde la impulsividad. Entonces, nada, me parece igual que a veces son necesarias ese tipo de intervenciones como para pensar en bueno, cómo podría responder el paciente a nivel conductual o qué decisión tomaría, pero cómo intervenir para que no sea algo que respondan desde la impulsividad. No sé si se entiende mi pregunta, si no, nada. Sí, se entiende. Muchas veces con este tipo de pacientes, cuando hacen una pregunta, necesitan una respuesta. En ese sentido, me parece que está bien pensado. Creo que ibas a esto, ¿no, Lucía? Claro, sí, ¿cómo podrían ser las intervenciones cuando se quiere intervenir en base a qué decisión, no sé, podría tomar o incluso si viene desde el paciente que no sabe qué hacer o qué decisión tomar? Bien, por eso te digo, muchas veces con este tipo de pacientes con trastorno de personalidad o que son un poco más severos necesitan una respuesta. No es que el terapeuta es 100% neutral, porque eso es imposible, 100% neutral y objetivo. Entonces, generalmente lo que uno puede terminar haciendo es inducir a que llegue una respuesta, ¿no? Bueno, a ver, pensemos, qué pros, qué contras, contame la situación, ¿cómo harías? Por eso apuntamos mucho a que puedan, dentro de la terapia, trabajar en una línea, ¿qué sucedió? ¿Sí? Que se describa la situación sin que interfiera la emoción, intentar, ¿no?, que el paciente pueda contar qué sucedió, contarnos qué pensó y contarnos qué sintió. Claro, ¿No? esto Y sobre poder... todo para, perdón, Sí, como sí. para aplazar momentáneamente la necesidad esta urgente o imperiosa de tomar una decisión, ¿no? Que ese tomar una decisión decante, digamos, un proceso reflexivo que se haga en el tratamiento, que tenga que ver con, por ejemplo, pensar perspectivas alternativas, imaginarnos escenarios posibles de si hiciera tal cosa o tal otra, o pros y contras, como mencionaba Nati, apuntar con las intervenciones a abrir como un proceso reflexivo tratando de demorar la acción, en principio, ¿no? Y que cuando la acción sea que decante de un proceso reflexivo y no por impulsividad. Pero en este sentido, no darle una respuesta al paciente muchas veces termina siendo hasta iatrogénico para el paciente. No contestarle nada. Ok, perfecto. Sí, en mi caso igual pasó eso de que se trató de que la paciente reflexionara más y, bueno, no sé si exactamente esto de los pros y los contras, pero sí que, nada, o lo que discutíamos después era que capaz en vez de charlar sobre qué decisión tomar que pueda ser como más importante o quizás más extrema, pensar más a corto plazo o de su vida cotidiana, de qué podría hacer ahora sin pensar tanto a futuro. Pero bueno, no sé si estaría bien ese tipo de intervención. Sí, también. Sí. O sea, traerlo al presente siempre, ni muy al futuro ni muy al pasado. Bueno, a ver, sí, ¿no? Hay que contemplar la situación, pero sí. Entonces, para cerrar un poco, Jay, ¿podrías poner el PowerPoint, lo último? Así cerramos con las intervenciones del terapeuta, cosa de que quede un poco armadito y claro. No podés porque estás del celular, ¿no? No puedo porque La no mía estoy no como corre. confitriona. Bueno, estamos con problemas técnicos. No pasa nada. No, poneme como confitriona si ponés y lo comparto, porque como entré y volví a salir al Zoom, no estoy como confitriona. Dale.
Ahí está. Ahora sí. Un segundito. Sí, nos pasamos de horario y ya nos fueron abandonando. Y bueno, hay muchas cosas interesantes para ver también. Sí, no, y además después la cuenta se usa esta. Entonces la tenemos que claro. limpiar. Aguárdenme. Y lo que vos viste como observadora, ¿podés decir algo de...? Porque yo me sentí que estaba como poseída. No, me parece que estuviste muy bien como paciente, sí. Estuviste muy bien como paciente. Y, a ver, en un punto, yo creo que lo que trabajé como observadora en los grupos que estuve, en ustedes las vi muy compenetradas, así que medio que las dejé, es justamente esto, ¿no? Un poco lo que trajeron los otros observadores al grupo. En el sentido de, no sé, por ejemplo, que esto me parece que no lo trabajamos, pero no señalar una intención destructiva en el paciente, porque termina diciendo, ¿no? Decirle, no, porque vos te acostaste porque en realidad querías que el otro sufra. No, eso no se busca, sino trabajar más en la acción. Y después fueron lo mismo que vinieron trayendo los otros observadores. Bueno, conmigo estaban Nahuel y Magalí, así que cualquier cosa si no pueden hablar ellos. ¿Querés pasar, Jay, un poquito para lo último? Sí. Bien. Entonces. ¿Esta o esta? Esta. Esa. Entonces, bueno, ustedes tengan en cuenta, como para resumir los principios de este tratamiento, ¿sí? Que el tratamiento basado en la mentalización es un tratamiento estructurado que busca un enfoque consistente, coherente y confiable, ¿sí? Que se basa en investigaciones y que se comprobó que tiene eficacia el tratamiento, que se centra en las relaciones de apego, que busca también centrarse en las relaciones en el proceso de mentalización. Y esto me parece importante también en los grupos que vino. Me decían algunos como, pero lo que me doy cuenta es que yo mentalizo por el paciente y quiero que se ponga en el lugar del otro, ¿no? Como darle la mentalización del otro o darle mi mentalización como para que se acerque a qué sintió, a qué pensó, por qué podría haber actuado así. Y eso es un camino que lo tiene que empezar a descubrir el paciente y que si nosotros se lo damos masticado, digamos, ya hecho en la terapia, el paciente nunca va a poder desarrollar su propia capacidad. Y que está orientado a procesos y tiene objetivos este tratamiento. Bien. Bueno, espero que les haya gustado el taller, que se hayan sentido cómodos actuando. Sé que siempre pone a uno un poco incómodo, pero nos parece algo muy productivo, es una linda experiencia y es un acercamiento a la clínica también. Pobre, los que cursaron conmigo saben que yo los pongo a hacer roleplay, pero tengo un exalumno que le tocó, pobre, actuar, pobre Agustín. Así que, pero me parece que es algo productivo que puedan acercarse de esta manera. ¿Bien? Muchas gracias. Gracias por participar a todos. Genial el taller. Estuvo muy bueno, gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao.